Bien, entonces el tema que vamos a tratar ahora corresponde a las leucemias crónicas, ¿ya? Recuerden que este es un tipo de alteración maligna de los leucocitos. Como veíamos, existían alteraciones que son no malignas, en donde principalmente veíamos las infecciones, ya sea viral, bacteriana, la eosinofilia y una alteración morfológica que era la alteración de Pellgelweib. También veíamos dentro de las alteraciones de los leucocitos las malignas. Anteriormente veíamos las leucemias agudas, y nos corresponde ahora ver entonces las leucemias crónicas, cómo se ven en sangre periférica, ¿cierto? Cuáles son sus principales características. Y dentro de las leucemias crónicas tenemos la leucemia, para empezar, la leucemia mieloide crónica. Esta leucemia afecta principalmente a personas mayores. El promedio de edad en que se diagnostica es 67 años aproximadamente. A esa edad, la mayor parte de los pacientes, digamos, que son diagnosticados, tienen esa edad. Y una característica importante de la leucemia mieloide crónica es que la mayor parte de los pacientes con esta patología tiene esta alteración cromosómica que se llama cromosoma de Filadelfia, ya que en el fondo es una translocación entre el cromosoma 9 y 22, lo que origina un gen que se llama BCR-ABL, el cual va a codificar una proteína quinasa que tiene un peso molecular de 210 kilodalton, y por eso se conoce también como proteína, o sea, como una P210. ¿Ya? Y el hecho de que presenten esta alteración, de hecho más del 95% presenta esta alteración, eh, va a permitir, digamos, que esta proteína quinasa favorezca la proliferación de los granulocitos, ¿cierto? De los progenitores granulocíticos. Va a haber una proliferación no regulada de estos progenitores, de estas células, y sin embargo la maduración no se va a ver alterada. O sea, igual vamos a encontrar diferentes estadios madurativos en periferia, y después lo vamos a ver un poquito más adelante. A diferencia de lo que se veía en la leucemia aguda, en donde hay una proliferación de un progenitor, en este caso mieloide, si hablamos de la leucemia mieloide aguda, pero en ese caso no había maduración intermedia. Entonces, lo que se veía en periferia, acuérdense, era solamente los blastos y uno que otro neutrófilo, finalmente. Ya no había maduración, se quedaba la célula inmadura. En cambio acá sí hay una proliferación descontrolada de los granulocitos, pero la maduración y diferenciación van a ser normales, por lo tanto vamos a encontrar distintos estadios madurativos del neutrófilo o de los granulocitos. Otra cosa importante es que esta leucemia evoluciona en 3 fases distintas cuando se diagnostica. Está en la fase crónica, ¿cierto? Esa fase dura de 3 a 5 años aproximadamente. Después de la fase crónica evoluciona a una fase acelerada, y eso de qué depende no se conoce muy bien, no se sabe muy bien por qué evoluciona hacia esta fase. Solamente se conoce que evoluciona hacia una fase acelerada y que tiene una cierta característica en el frotis, ¿cierto? En periferia, y esa fase dura entre 6 a 9 meses, y la crisis blástica es la fase final de la enfermedad, ¿cierto? En donde esta dura entre 3 y 6 meses. Esa es la evolución, digamos, normal de la enfermedad. Partimos pues, de una fase crónica, después de la fase crónica ocurre una fase acelerada, y finalmente la crisis blástica, que es la etapa final de la leucemia mieloide crónica. Y estas distintas fases se observan, tienen características distintas en sangre periférica, que lo vamos a ver ahora a continuación. Bien, la fase crónica, que es cuando se diagnostica esta patología, tiene estas características que salen acá en esta diapositiva. Ya, mencionar algo que es diferente a la leucemia aguda es que acá, a pesar de que hay anemia, por lo general en las leucemias crónicas la anemia no es marcada, es leve por lo general. Y entonces, cuando diagnostican a la persona, generalmente no tiene anemia, o muy leve. Y si tiene anemia, se va a hacer normocítica normocroma. En este caso sí hay leucocitosis aumentada, más que, de hecho en la fase crónica se observa más leucocitosis que si viésemos una leucemia aguda, por ejemplo.
De hecho, cuando vemos los frotis de leucemia amiloide crónica en esta fase, nos vamos a dar cuenta que para hacer la fórmula leucocitaria vamos a necesitar 4 o 5 campos, y con eso vamos a completar las 100 células. O sea, hay muchos leucocitos, una leucocitosis marcada. Y también otra característica importante de esta fase es que, o de la leucemia amiloide crónica en fase crónica, es que hay una trombocitosis también aumentada. Y como les decía, como en este caso hay una proliferación, pero la diferenciación no está alterada, vamos a encontrar los distintos estadios madurativos del neutrófilo. Vamos a encontrar mielocitos, vamos a encontrar juveniles, vamos a encontrar baciliformes y segmentados. Algunos linfocitos, monocitos, y más inmaduro todavía que estas células que les mencioné acá, son los mieloblastos y los promielocitos. O sea, vamos a encontrar mieloblastos. Acuérdense que los blastos siempre se describen, y la cantidad de blastos que encontramos en esta fase va entre 1 y 2% aproximadamente. Encontramos, pero muy poco. Y también podemos encontrar los promielocitos, que es un estadio anterior al mielocito. Y también entre un 2 y un 5%. Ya ese sería entonces como el froti o el hemograma característico de una leucemia mieloide crónica en fase crónica. Cuando ya avanza la enfermedad y pasamos a la fase acelerada, vamos a encontrar algunas características diferentes. Por ejemplo, en esta etapa encontramos que aumentan los basófilos, mayor al 20%, y hay mayor cantidad de mieloblastos, pero que no sobrepasan el 30%. O sea, mayor a la fase anterior, que veíamos que habían entre un 1 y un 2%. Acá hay mayor al 2%, pero menos del 30%. Ya, pero aún así hay una mayor cantidad de blastos. También encontraríamos los distintos estadios madurativos del neutrófilo, así como lo veíamos anteriormente en la fase crónica. También encontramos, bueno, acá como en la fase acelerada, encontramos un poco más de anemia, seguimos teniendo la leucocitosis y la trombocitosis. Y finalmente, ya cuando pasa a la fase, a la última fase, que es la crisis blástica, y su nombre un poco lo indica, ¿cierto? Aquí la característica más importante es que aumentan los mieloblastos, mayor al 30%. Y esta fase, la crisis blástica, se parece un poco más a la leucemia mieloide aguda, porque tiene una gran cantidad de blastos, tiene anemia más marcada, tiene trombocitopenia. Ya en este caso ya no hay trombocitosis como anteriormente veíamos, sino que acá hay trombocitopenia, y sigue habiendo un aumento de leucocitos. Ya entonces, bueno, en ese sentido, en el sentido de que hay anemia, y que es más marcada en este caso, que hay trombocitopenia y que hay mayor cantidad de blastos, en ese sentido se parece un poco a la leucemia mieloide aguda. Sin embargo, acá igual podemos encontrar algunos estadios madurativos del neutrófilo. Ya podemos encontrar mielocitos, juveniles o baciliformes. Esas entonces serían las tres fases distintivas de la leucemia mieloide crónica, la fase en cual, o sea, de la forma en que evoluciona esta patología. Entonces lo importante es que conozcamos y reconozcamos los distintos estadios madurativos del neutrófilo, ¿cierto? La primera célula reconocible son los blastos. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Solamente por recordar puse esta diapositiva, que en todas las situaciones en donde encontramos blastos tenemos que describirlo, ¿ya? Y recuerden que la forma de describirlo es de esta manera. O sea, primero se describe el tamaño celular, después la forma nuclear, el tipo de cromatina, el número de nucleolos, la relación núcleo-citoplasma y la basofilia del citoplasma. ¿Ya? Estas son las principales características que tienen que ustedes describir en el hemograma cuando están informando los blastos. O sea, ustedes saben que tienen que primero informar el porcentaje de blastos y después poner la descripción. Y estas 6 características son las principales que se tienen que colocar. Esta es la última recomendación del ISP. ¿Ya? Entonces estas 6 características son las que tienen que colocar. El tamaño nuclear, bueno, ahí es fácil apreciarlo.
la forma nuclear también, el tipo de cromatina, el número de nucleolos. A veces los nucleolos, perdón, se observan, otras veces no se observan. Entonces, si no se observan, tenemos que indicar que los nucleolos no son visibles. La relación núcleo-citoplasma tiene que ver con la cantidad, o sea, con qué cantidad ocupa el núcleo de la célula y qué cantidad ocupa el citoplasma en la célula. Si el núcleo ocupa prácticamente toda la célula, entonces la relación núcleo-citoplasma va a ser alta, y por el contrario, si el citoplasma está en mayor cantidad o ocupa casi toda la célula, casi toda el área celular, entonces la relación núcleo-citoplasma va a ser baja. ¿Ya? En las células más inmaduras, por lo general la relación núcleo-citoplasma va a ser alta. Entonces generalmente los blastos tienen una relación, perdón, una relación núcleo-citoplasma alta, y cuando ya están más maduros debería ser una relación más baja, o sea, tener mayor cantidad de citoplasma. Y aquí entonces encontramos una descripción, ejemplo, de cómo se tendría que describir, en este caso, los blastos. ¿Ya? Recordar que nunca nosotros colocamos que son, si son mieloblastos o linfoblastos, porque visualmente en el froti nosotros no vamos a poder distinguir a veces si son blastos o linfoblastos y nos podemos equivocar. Entonces por eso es que se hace la descripción. Se describen los blastos para de alguna manera indicarle al médico cuál sería la sospecha que nosotros tenemos en este caso de la patología. Nosotros a lo mejor vamos a ver el froti y vamos a decir, esta es una leucemia de origen mieloide, por la forma de los blastos. Pero nosotros no le vamos a poner mieloblastos en el informe, sino que los vamos a describir. ¿Ya? Normalmente los mieloblastos son un poco más grandes, ¿cierto? Como veíamos anteriormente en la leucemia aguda, veíamos que los mieloblastos son más grandes en comparación con los linfoblastos, sobre todo los linfoblastos que venían de la leucemia L1, una leucemia linfática aguda L1. Recordemos que en ese caso los linfoblastos eran pequeños, casi del porte de un linfocito normal. En cambio, los mieloblastos son más grandes, y en ese sentido entonces nosotros pudiésemos distinguir si son mielo o linfoblastos, pero para no cometer errores en ese caso nosotros solamente los describimos, porque finalmente los otros exámenes, ya sea el mielograma y el inmunofenotipo, son los exámenes que van a hacer el diagnóstico, digamos, definitivo. Entonces, vuelvo a repetir, este es un ejemplo de cómo se describen los blastos. El 85%, bueno, aquí se dice que se observa un 85% de blastos de mediano tamaño, con núcleo redondo, cromatina laxa, presencia de 3 a 5 nucleolos, relación núcleo-citoplasma alto y citoplasma con basofilia intensa. Ya, aquí con solo ver la descripción y viendo esta cantidad de nucleolos, entonces nosotros podemos, o la persona que está viendo el informe, en este caso los médicos, pueden sospechar entonces de una leucemia de origen mieloide. Y como estamos hablando entonces de una leucemia mieloide crónica, en este caso, es importante conocer los distintos estadios madurativos, en este caso del neutrófilo. Ya sabemos que la célula más inmadura, o la primera célula reconocible morfológicamente de esta línea, son los mieloblastos, le siguen los promielocitos, posteriormente los mielocitos, los juveniles, los basiliformes y finalmente los neutrófilos. ¿Ya? Los mieloblastos, ya lo veíamos un poco en la clase anterior, y lo vuelvo a repetir un poco de forma más rápida, ¿cierto? Es una célula, es la primera célula morfológicamente reconocible de esta línea, de la línea granulocítica. Normalmente no tiene tanto citoplasma como se observan acá en esta imagen, tiene poco citoplasma. El citoplasma tiene bordes basófilos, o el citoplasma en sí es hiperbasófilo. A veces solamente tiene los bordes muy azules, o a veces todo el citoplasma es azul. El núcleo generalmente tiene una forma redonda o parecido a un círculo, y ocupa prácticamente toda la célula, o sea, 4/5 aquí en este caso del área total de la célula. Por lo tanto, este mieloblasto o este blasto tendría una relación
núcleo de citoplasma alta. Y tiene de 3 a 5 nucleolos, que son esas estructuras, acuérdense, que se veían dentro del núcleo, estructura redonda, con borde oscuro, y que después, en otras imágenes seguramente lo vamos a ver, creo que les puse a continuación, sí, acá están. Pero precisamente acá no se ven los nucleolos. Si se ven algunos nucleolos acá, por ejemplo, estas estructuras de forma casi redonda, con los bordes oscuros, vendría siendo un nucleolo, que es la zona donde, acuérdense, se produce el RNA ribosomal. Y en el caso de los mieloblastos, entonces, hay de 3 a 5. Esa estructura, entonces, vuelvo a repetir, esa estructura redonda, con borde oscuro, esas son las estructuras que se llaman nucleolos, que en algunos casos se ven, en otros casos no son visibles. Posteriormente a esa célula le sigue el promielocito. Acá ya tenemos una diferencia en relación al mieloblasto. El mieloblasto, como veíamos anteriormente, no tiene granulaciones en su citoplasma. En cambio, el promielocito sí tiene granulaciones, y son granulaciones gruesas, granulaciones primarias. Y aparte es una célula un poco más grande, ¿ya? Entonces una célula grande, en la segunda en el estadio de maduración, tiene el citoplasma basófilo, o sea, azul, tiene granulaciones gruesas, y en este caso la relación núcleo-citoplasma tiende a bajar, o sea, no es tan alta como en el blasto, porque en este caso ya el citoplasma ocupa prácticamente la misma superficie que el núcleo. Y también en este caso se puede observar nucleolos, de 3 a 5 nucleolos, si es que lo llegamos a ver. Posteriormente pasamos ya a la etapa, ahí hay algunas variaciones del promielocito, y pasamos posteriormente a la etapa de mielocito. Ya el mielocito sería la tercera célula, en este caso en maduración, estadio madurativo. El núcleo es redondo. Acá en este caso la cromatina es más compacta, a diferencia de lo que se veía en la célula anterior, en que la cromatina es más laxa. De hecho se observa acá la cromatina más laxa y de un color más rosadito, ¿cierto? En cambio acá ya en los mielocitos se observa más compacta, de un color más morado intenso. Acá no se observan nucleolos, desde este estadio en adelante no hay nucleolos. La célula en sí tiene granulaciones también, pero las granulaciones son más finas, en este caso son granulaciones secundarias, pero pudiese tener algunas granulaciones primarias gruesas, pero no tan al punto de los promielocitos, no a ese grado, pero sí tiene algunas granulaciones, pudiese tener algunas granulaciones primarias. La célula siguiente, ahí tenemos distintos mielocitos, ¿cierto? Vemos en esta imagen que hay granulaciones primarias, pero son pocas en relación a los promielocitos. Y acá vemos unos mielocitos de origen de eosinófilo, ¿cierto? En donde vemos las granulaciones características de los eosinófilos. Y la célula siguiente es la célula que se llama juvenil. A diferencia de la anterior, acá ya el núcleo no es completamente redondo, sino que tiene una forma más bien arriñonada, o sea, tiene una pequeña hendidura en uno de sus lados. En este caso también es compacta la cromatina, no tiene nucleolos, el núcleo es un poquito más pequeño, ¿cierto? Por el hecho de estar, en este caso, con esta pequeña hendidura. Ocupa un poco menos de espacio que la célula anterior. Por lo tanto, el citoplasma se ve en este caso de forma un poco más abundante. Y tiene granulaciones secundarias. Acá en este caso no debiésemos ver granulaciones primarias. Normalmente, ¿cierto? No deberíamos verlas. Solamente granulaciones finas, que en este caso se llaman granulaciones secundarias. Y también en este caso podemos encontrar juveniles que provienen de eosinófilo y de basófilo. Ya, al igual de como lo veíamos acá, en los mielocitos, ¿cierto? También podemos encontrar mielocitos, pero provenientes de eosinófilo, y mielocitos provenientes de basófilo, que son los que tienen las granulaciones más gruesas. Entonces acá, en este caso también pudiésemos encontrar los juveniles, pero provenientes de eosinófilo
y de basófilo. Acá tenemos algunas variaciones, ¿cierto?, de juveniles. La forma característica es que el núcleo es de forma arriñonada, ¿cierto?, forma de riñón, y tiene granulaciones, en este caso, finas. No tiene granulaciones gruesas. Son solo granulaciones secundarias. La siguiente etapa es la etapa de basiliforme, que vendría siendo en este caso la quinta, el quinto estadio, en este caso de maduración. También tiene la misma forma que el mielocido y el juvenil, prácticamente el mismo tamaño, y en este caso el núcleo es característico, es distinto, ya no es una pequeña hendidura la que tiene, sino que en este caso el núcleo se observa como si fuese una salchicha, ¿cierto? Sus bordes son paralelos, el ancho, digamos, del núcleo es homogéneo, a diferencia de lo que veíamos en los juveniles. Vemos acá que es solamente una pequeña hendidura, y los bordes no son paralelos, ¿cierto? Acá es casi redondo el núcleo si no fuese por esa pequeña hendidura. En cambio, en el basiliforme, el núcleo o el ancho del núcleo es homogéneo, los bordes son prácticamente paralelos entre sí, tienen la misma distancia, digamos, entre, si nosotros lo miramos de un extremo a otro en cuanto a su ancho. Y también en este caso tendría un poquito más de citoplasma que si lo comparamos con el mielocito. Acá distintas variaciones. Y finalmente la última célula que se vería que podríamos ver, ¿cierto? Y que es la que hemos visto desde el frodio normal hasta esta altura, ¿cierto? Son los segmentados, que son estas células características que tienen de 3 a 5 segmentaciones. El núcleo ya está completamente segmentado, ¿cierto? Y tiene, vuelvo a repetir, de 3 a 5 segmentaciones. Tiene granulaciones finas, secundarias, en este caso tampoco hay granulaciones gruesas, y tampoco tiene nucleolos por el hecho de ser una célula ya más madura. No vale la pena mucho referirse a esta célula porque ya la hemos visto ya abundantemente en las otras clases. Acá distintas variaciones. Y finalmente pasamos, bueno, y con eso entonces veíamos todo lo relacionado a la leucemia mieloide crónica. Y nos tocaría ver entonces las características al frotis de la leucemia linfática crónica. Y la leucemia linfática crónica también es una leucemia que afecta a personas mayores, generalmente mayores a 60 años. A diferencia de la leucemia mieloide crónica, acá en esta leucemia hay distintas alteraciones cromosómicas. Pueden haber delecciones, por ejemplo, como las que mencioné acá, una delección 13q, delección 11q, delección 17p, una trisomía 12, y producto de esas alteraciones cromosómicas se va a producir una proliferación descontrolada de los linfocitos maduros. De hecho, también se han visto mutaciones que afectan a la apoptosis, por lo tanto, aparte de proliferar estos linfocitos maduros, también evaden la apoptosis, o sea, no sufren apoptosis. Por lo tanto, esto ya nos está indicando qué es lo que vamos a ver en periferia en esta patología. Qué es lo que vamos a encontrar en un hemograma en esta patología. Y lo que encontramos en un hemograma es lo que se observa en esta imagen. O sea, podemos encontrar anemia, podemos encontrar trombocitopenia, pero por lo general están normales. Y esa anemia, al tratarse de una leucemia crónica, por lo general la anemia es leve. Lo que sí encontramos son leucocitosis, y esa leucocitosis está dada principalmente por el aumento de los linfocitos, y son linfocitos de aspecto maduro. ¿Ya? Encontramos mayor a un 80% podemos encontrar de linfocitos, en este caso maduro, y algunos segmentados y monocitos también pudiésemos encontrar. Pero generalmente la mayor cantidad de células que encontramos en este caso, vuelvo a repetir, son los linfocitos. Y esos linfocitos
tienen una característica que, bueno, al ser anormales, ¿cierto? Son más débiles o son más lábiles que los linfocitos normales. Por lo tanto, cuando se hace el frotis sanguíneo de una muestra de sangre que tiene esta patología, al hacer el frotis sanguíneo, ¿cierto? Recuerden que nosotros cuando hacemos un frotis sanguíneo ocupamos un cubre-objeto, y ese cubre-objeto es finalmente el que va a extender la sangre a través del porta-objeto. Entonces esa fuerza mecánica, en el fondo, que se ejerce, que es una pequeña fuerza mecánica, que se ejerce entre el cubre-objeto, la sangre y el porta-objeto, va en algunos casos a romper estos linfocitos, y esos linfocitos se van a observar como lo que se conoce como restos de Gumprecht, ¿ya? Que es como esta imagen que está a la izquierda inferior. En esta imagen vemos un linfocito que está destrozado en el frotí, ¿ya? Se observa, ¿cómo se llama? Como en algunos casos incluso se les llama sombras de Gumprecht, porque es una mancha en el fondo deforme, como les decía, un linfocito destrozado que es producto de la acción mecánica o de la fuerza mecánica que se ejerce cuando hacemos el frotting. Y es porque principalmente estos linfocitos son más lábiles. Y entonces eso no significa o sea, y eso no ocurre in vivo, ya ocurre solamente cuando nosotros hacemos el frotting. Y eso entonces, como les decía, son lo que se conocen como los restos de Gumprecht, y se deben informar en cruces como todas las cosas que hemos informado, digamos, en estas características. 1, 2 o 3 cruces. Entonces acá tenemos una imagen de cómo se observa la leucemia linfática crónica. Por lo general, la mayor parte de las leucemias mieloide crónicas se observan como linfocitos maduros, o sea, como esta forma, pero en algunos casos también se pueden encontrar unas células que tienen un aspecto un poco más inmaduro, como esta que está acá, por ejemplo, que tiene un poco más de citoplasma, y esta que está acá también que tiene un poquito más de citoplasma, pero por lo general, entonces, vuelvo a repetir, la mayor parte de las leucemias, aproximadamente un 80%, no, o más, 90% de las leucemias, se observan solamente como linfocitos maduros, así, de este tipo. Y hay algunos casos en que hay estas células que son un poco más inmaduras, que podrían ser como prolinfocitos, pero que no es fácil hacer la distinción. Pero solamente lo menciono porque si llegásemos a tener ese tipo de células, debiésemos describirla igual en el hemograma. O sea, si encontramos algunos linfocitos de aspecto más inmaduro, debiésemos acá informar que hay una cierta cantidad de linfocitos que se observan de aspecto más inmaduro. Y eso se observa en una pequeña cantidad, en un pequeño porcentaje de las leucemias linfáticas crónicas. ¿Ya? Entonces normalmente se ven así, como si fuesen puros linfocitos maduros, y con algunos restos de Gumprecht, como esta imagen que se ve acá, en esta esquina derecha de la imagen.